Buenos días, jóvenes. Con este video les voy a tratar de dar una clase relacionada con las propiedades periódicas de los elementos. Entonces, antes de empezar a hablar de dichas propiedades periódicas, tenemos que definir los elementos y sus símbolos. Entonces, acá tenemos el caso del carbono, cuyo símbolo es C mayúscula. La manera de notar o de describir los valores de la masa atómica y el número atómico son de la siguiente forma. Como un subíndice en la parte izquierda del elemento va a ir el dato del número atómico del elemento. El número atómico es el número de protones o electrones que puede tener. Se representa con el número, con la letra Z. La masa atómica se va a escribir en la parte superior izquierda como un superíndice. En este caso para el carbono será de 12. Y corresponde a la masa de un átomo en unidades de masa atómica, el número total de protones y neutrones dentro del átomo. Entonces resulta que nosotros podemos tener para varios elementos diferentes átomos que varíen en el número atómico, o más que en eso, en su masa atómica. Es el caso de los isótopos. Tenemos el isótopo de carbono 11, de carbono 12, carbono 13 y carbono 14. ¿Pero qué es un isótopo? Son átomos del mismo elemento con diferentes masas. Eso quiere decir que al tener diferentes masas van a tener diferente número de neutrones. Con estos conceptos en consideración tenemos que presentar a la tabla periódica. Entonces la tabla periódica es una representación donde Mendeleev quiso ordenar a los elementos de acuerdo a sus propiedades, de tal manera que fueran repetitivas y que se pudiesen ordenar por grupos. Entonces, en esta tabla periódica podemos observar diferentes ubicaciones de los elementos respecto a su configuración electrónica. Los que están en azul corresponden a los elementos representativos del bloque S. Los que están en naranja, metales de transición, cuyos orbitales de valencia son los orbitales D. Aquellos que están en rosado son los elementos representativos del bloque P, donde principalmente vamos a tener algunos metales y a la mayoría de los no metales, excepto al hidrógeno, y los que tienen el color claro que se observa ahí son los metales del bloque F, los metales de transición interna. Toda esta representación o esta clasificación está en términos de la configuración electrónica. Acá podemos observar la tabla periódica. Podemos ver representados a los elementos ubicados por periodos y por grupos. Entonces, en esta parte de la izquierda de la tabla periódica, acá estamos la que estoy señalando con el puntero, vamos a ubicar a los elementos metálicos, o sea, los que tienen un mayor carácter metálico, excepto el hidrógeno. Por otro lado, vamos a tener hacia la parte derecha, divididos por esta especie de escalera, aquellos elementos que ya no tienen un carácter metálico, sino que al contrario tienen un carácter de no metal. Carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo y astato. Esos son elementos no metales. Obviamente también están los del grupo 8A o grupo 18, que son los grupos, que son el grupo de los gases nobles. Helio, neón, argón, triptón, xenón y radón. Los elementos que aparecen en lila, que estoy señalando aquí, que son el boro, el silicio, germanio, antimonio, telurio y arsénico, corresponden a los elementos metaloides de la tabla periódica. Esos son los que van a tener un comportamiento tanto metálico como no metálico. Pues, ¿qué quiere decir que sean metales? Que tienden a formar cationes. Por otro lado, los no metales tenderán a formar aniones.
En esta representación podemos encontrar las diferentes valencias que pueden tener los metales y los no metales en sus formas iónicas. Veamos una cosa en consideración. El hidrógeno en su forma catiónica puede estar como ion hidronio H+, tiene una valencia de +1, y el hidrógeno en su forma aniónica puede estar como H-, teniendo una valencia de -1. Los gases nobles no van a tener número de oxidación, no van a tener valencia, ya que están con la regla del octeto completamente cumplida, mientras que los otros elementos, de acuerdo a su configuración electrónica, tenderán a perder o ganar electrones para así llenar su capa de valencia. Y entonces, para poder entender las propiedades periódicas, tenemos que definir la carga nuclear efectiva de cada uno de los elementos. Entonces, en un átomo, cuando existen varios electrones, va a existir una fuerza de atracción hacia el núcleo, porque en el núcleo hay protones, cargas positivas. Entonces, a la vez, los electrones van a ser atraídos por el núcleo y al mismo tiempo repelidos por otros electrones. Este efecto se puede resumir en que prácticamente, si miramos este átomo, el núcleo de 11 protones generará una atracción hacia los electrones que están en las diferentes órbitas, pero la atracción será mayor sobre los electrones más internos del átomo, en este caso 10 electrones. Si uno revisa la configuración de este elemento, va a ser neón 3s1, correspondiente al sodio. Quiere decir que los electrones que están dentro de la configuración del neón, que son 10, están siendo mayormente atraídos hacia el núcleo, o sea que están apantallando al electrón de valencia que está en el orbital 3s, es decir, están causando un efecto de carga nuclear efectiva. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la carga nuclear efectiva? Se hace como la diferencia del número atómico del elemento menos los electrones que están apantallando a los electrones de valencia. Entonces, ese se va a entender como una constante que corresponde al número de electrones internos del elemento. Entonces, para el sodio vamos a tener que 11 menos 10 electrones apantallando va a ser una carga nuclear efectiva de +1. ¿Para qué nos servirá la carga nuclear efectiva? Para poder entender las diferencias en cada una de las propiedades periódicas. Esas propiedades periódicas, la primera de ellas es el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? Se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de un enlace covalente. Entonces, aquí tenemos la representación de dos átomos que están formando un enlace covalente donde se comparten los electrones. Va a haber una distancia entre los dos núcleos que vamos a denotar como D, pues el radio atómico va a ser la mitad de dicha distancia. En este caso vamos a asumir que los átomos dentro del enlace se comportarán como pseudoesferas. Entonces, en ese sentido, podemos utilizar este criterio de radio atómico como la mitad de la distancia de enlace entre dos átomos de un enlace covalente para determinar el tamaño de un átomo. En ese mismo sentido, la tendencia del radio atómico dentro de la tabla periódica es la siguiente. Va a disminuir bajando en un grupo y va a aumentar hacia la izquierda del periodo. Hay que hacer una corrección. No va a disminuir bajando en un grupo, al contrario, va a aumentar. Vamos a hacer un análisis del por qué se observa este tipo de comportamiento. Entonces, recordemos la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva nos permitirá entender el incremento del radio hacia la izquierda de la tabla periódica. ¿Por qué? A medida que uno va aumentando en un
grupo a lo largo de un periodo va a ir aumentando la cantidad de electrones de valencia. Entre más electrones de valencia, mayor apantallamiento, mayor carga nuclear efectiva. Por lo tanto, va a existir una mayor atracción del núcleo respecto a esos electrones. Como existe una mayor atracción del núcleo respecto a esos electrones, la carga nuclear efectiva va a ser mayor, el radio atómico entonces va a ser menor. Esa será la tendencia. Podemos observar el radio atómico del rubidio, que es 2,11, frente al radio atómico del xenón, que es 1,30. En ese sentido, que observamos? Que el xenón tendrá mayor cantidad de electrones de valencia que el rubidio, por lo tanto, el radio atómico del xenón será 1,30 frente al rubidio, que va a ser de 2,11. Ahora sí aclaremos lo del radio, el incremento en el radio. Miremos el helio y miremos el xenón. El helio tiene 0,32 de radio atómico, mientras el xenón tiene 1,30. Esto se debe a que a medida que nosotros vamos bajando un periodo, vamos a ir aumentando el volumen del átomo al aumentar la cantidad de periodos. Por lo tanto, la tendencia del radio atómico es a crecer bajando en un grupo. Si nosotros queremos comparar el radio atómico frente al radio iónico, podemos observar que el radio atómico siempre va a ser mayor al radio de un catión. Es el caso del litio, del sodio, del potasio, beridio, magnesio, calcio, estroncio, boro, aluminio, galio e indio. Miremos los valores. Litio tiene un valor de 1,34 de radio atómico, mientras que litio más 1 tiene un valor de radio iónico o radio catiónico de 0,90. Es el mismo caso de todas las otras especies cargadas positivamente, independiente de su grupo. Esto se debe a que al perder un electrón, un elemento, va a haber una mayor atracción hacia el núcleo, por lo tanto tiene que existir una disminución del radio. Por otro lado, el valor del radio atómico es menor al valor del radio aniónico, en el caso de las especies aniónicas que estamos denotando en azul. Miremos el caso del oxígeno frente al óxido, del flúor frente al fluoruro, del azufre versus sulfuro, cloro versus cloruro, selenio versus seleniuro, bromo versus bromuro, telurio versus telururo y yodo versus yoduro. ¿Cuál es el efecto? Si vemos los valores del óxido, de oxígeno versus óxido, van a ser 0,73 y 1,26. Pues en este caso ya no voy a retirar electrones, sino que voy a adicionar electrones en la capa de valencia. Por lo tanto, lo que se observa es un aumento en la densidad electrónica reflejado en un aumento en el volumen y en el radio iónico. En este caso, mayor radio aniónico respecto al radio atómico. Por otro lado, tenemos la energía de ionización, que es la cantidad de energía necesaria para separar un electrón desde el estado fundamental de un átomo gaseoso o de iones. En pocas palabras, la energía de ionización es la energía necesaria para ionizar, para quitar un electrón de la capa de valencia. Acá podemos ver una tabla con diferentes valores de energía de ionización. La primera energía de ionización siempre va a ser la más pequeña, dependiendo de cada uno de los átomos. Sabemos que la configuración electrónica del sodio tiene como orbital de valencia el orbital 3s1. Cuando este sodio pierda un electrón, va a volverse sodio positivo. La energía necesaria para que pierda ese electrón es de 495 kilojoules por mol. Esa es la energía de ionización. Y no es un valor tan grande como la segunda energía de ionización, que es de 4562, que quiere decir que la tendencia del sodio es a perder únicamente un electrón debido a ese altísimo valor de la energía de ionización, que es casi 10 veces mayor. Lo mismo vamos a observar para el caso del magnesio, que él perderá 2 electrones en 2 energías de ionización, pero la tercera energía de ionización ya tiene un valor bastante grande respecto a la segunda energía de ionización. Podemos seguir mirando el aluminio.
el silicio y el fósforo, donde la tendencia siempre va a ser aumentar la energía de ionización. Comparemos dos elementos, el sodio frente al fósforo. El fósforo puede tener una quinta energía de ionización, pero sus valores son absolutamente más grandes que los del sodio. Si sabemos que el sodio es un elemento metálico del grupo 1 y el fósforo es un elemento no metálico del grupo 5, podemos entender la tendencia de la energía de ionización. ¿Que cuál será? Aumentar a lo largo de un periodo y aumentar hacia arriba en un grupo. De tal manera que miremos, sodio 496 su primera energía de ionización, kilojoules por mol, mientras que el fósforo va a ser 1200 kilojoules por mol. Eso quiere decir que a medida que va disminuyendo el radio atómico de un elemento, necesitaré mayor energía de ionización para poder liberar un electrón de la capa de valencia y hacerlo un catión. Miremos el cambio de la energía de ionización en el grupo 1. Cesio 376 frente a sodio 496. La diferencia en qué radica, en el tamaño, en el radio atómico de nuevo. Cesio tendrá un radio atómico mayor que sodio. Por lo tanto, se espera que la carga nuclear efectiva sea menor y por ende la energía de ionización sea menor. Otra propiedad periódica de los elementos es la afinidad electrónica. Se define como el cambio de energía que acompaña a la adición de un electrón a un estado gaseoso. Tenemos este caso el cloro, que adicionando un electrón formaremos ion cloruro. Esta energía o este cambio de energía que resume la afinidad electrónica está directamente relacionado con la capacidad de estabilizar un elemento con la ganancia de un electrón. Por lo tanto, nosotros entre valores más negativos que tengamos de energía, o sea, de afinidad electrónica, podemos decir que el elemento es más afín a los electrones. Entonces, en general, la afinidad electrónica se hace más exotérmica, a medida que avanza de izquierda a derecha en un periodo, en una fila. Tenemos el litio, menos 60, frente al flúor, menos 328, que resulta ser uno de los elementos más afines electrónicamente, similar al al bromo y al yodo. Finalmente, una de las propiedades periódicas más interesantes es la electronegatividad. La electronegatividad fue definida de acuerdo al potencial de ionización y a la afinidad electrónica. Entonces tenemos que un átomo con una afinidad electrónica muy negativa y un potencial de ionización elevado tiende a atraer electrones de otros átomos y se resistirá a dejar ir sus electrones ante atracciones externas, es decir, será muy electronegativo. Mulliken establece un valor de electronegatividad promediando los valores de potencial de ionización y afinidad electrónica de acuerdo a esta ecuación que tenemos acá. En pocas palabras, la electronegatividad es la tendencia de un elemento a ganar electrones. Dentro de la tabla periódica vamos a tener que los elementos más electronegativos denotados en rojo son nitrógeno, oxígeno, cloro y flúor, siendo flúor el más electronegativo de la tabla periódica. Los elementos con electronegatividad entre 2 y 2,9 están denotados en amarillo, dentro de los cuales tenemos al hidrógeno, a los no metales y algunos metales como rodio, paladio, rutenio, osmio, iridio, platinio, y oro. Aquellos que están en verde van a tener electronegatividades entre 1,5 y 1,9. Y los que están más hacia la izquierda de la tabla periódica con mayor carácter metálico, el grupo 1, 2 y 3 y algunos del grupo 1, 4b, son aquellos que tienen menores electronegatividades, menores a 1,5. Entonces,
Si revisamos, el elemento menos electronegativo de la tabla periódica será el cesio, con electronegatividad de 0,7. Y por otro lado tendremos al flúor con mayor electronegatividad, una electronegatividad de 4. En ese sentido, nosotros podemos definir diferencias de electronegatividad y así definiremos enlaces. Y eso será tema de estudio de una próxima sesión.